Y estamos viendo tres bestias, un poder al mando, para poder llegar a lo que está aconteciendo ahora, lo que estamos viendo como el nuevo orden mundial. Pero es importante mirar esto para que podamos descifrar y se pueda descubrir el velo de la profecía. Hermanos, miren, todas las señales que estamos viendo, todas nos dicen a una voz que Cristo viene pronto. Ahora, si el Señor Jesús viene pronto, ¿cómo debemos estar nosotros como iglesia, hermano? Preparados. Apocalipsis 12:3 nos muestra la primera bestia. ¿Quién me quiere leer ese texto, por favor? Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Listo. Veíamos hace 15 días que la bestia del Apocalipsis 12, ¿a quién simbolizaba? Según lo que veíamos con el espíritu de profecía y todo lo que veíamos, ¿a quién simbolizaba? ¿Sí recuerdan, hermanos? ¿A quién? Díganlo. A Satanás. El dragón era Satanás. Satanás. ¿Y cuáles eran las características de esta bestia? ¿Cuáles eran las características, hermanos? A ver, tomemos la Biblia y miremos cuáles eran las características. ¿O cuáles son las características? Era un dragón que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Qué más? 10 cuernos. ¿Qué más? ¿Y cuántas coronas? 7 coronas o diademas. ¿Y a dónde fue vista esta bestia? ¿A dónde? ¿A dónde fue vista? Ah, es una bestia que viene de ¿a dónde? Del cielo. ¿Por qué decíamos que era el dragón y era Satanás? Porque ¿dónde fue creado Satanás? ¿Y dónde vivió? ¿Y cuál era la habitación de Satanás? ¿Cuál era? El cielo. Esta bestia era del cielo, simboliza a Satanás. Por eso fue vista en el cielo. Del cielo cayó como un rayo, dice. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Y tenía 7 cabezas. ¿Qué decíamos que simbolizaban las 7 cabezas? Los 7 imperios mundiales. 7 imperios mundiales. Los 7 imperios. Eso decíamos. Y que el accionar de Satanás a través de los 7 imperios, según esta bestia, ¿hasta dónde nos llevaba? ¿Cuál era la fecha? 605 muy bien, 605 al año 538. ¿Dónde estaban las coronas? ¿Dónde estaban las coronas según lo que leemos ahí? En las cabezas. Es decir, que las cabezas tenían todo el poder político, civil y militar. Las coronas simbolizan eso: poder político, civil y militar. Y veíamos una segunda bestia en Apocalipsis 13. Estamos en un recorderis para que podamos mirar el tema de ahora. En Apocalipsis 13 vemos otra bestia. ¿Quién me quiere leer el versículo 1, por favor? Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Listo. Entonces, la bestia de Apocalipsis 13, ¿dónde surge? Según el texto. En el mar. Entonces no podríamos decir que esta bestia es esta misma, como lo dicen muchos del adventismo. ¿Sí o no? Porque una viene de ¿a dónde? Y la otra ¿dónde surge? ¿Y el mar qué simboliza? Pueblos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Que son bestias elegantes pero
diferentes. La una surge en el cielo. ¿Dónde surgió Satanás, el gran dragón, hermanos? En el cielo. ¿Y esta dónde surge? Son semejantes, pero tienen diferencias. Ahora, ¿qué tenía esta bestia también? 7 cabezas. ¿Qué más? Cuernos. ¿Y cuántas diademas? ¿Y dónde estaban las diademas? En los cuernos. Por eso son diferentes. Y no podemos decir que las cabezas de esta son estas mismas cabezas y que los cuernos de esta son estos mismos cuernos, porque estas cabezas tienen todo el poder, pero aquí no tienen el poder, porque ¿dónde está el poder? En los cuernos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? En el recorderis que estamos haciendo, ¿sí o no? Entonces son diferentes. Y decíamos que esta bestia va desde el año 538 hasta el año, y que esta simboliza a Satanás, y esta ¿a quién simboliza? Poder papal. Listo, quedamos bien, vamos bien o no. Y veíamos una tercera bestia que la vamos a ver más adelante. Vamos a detenernos primero en esta bestia. Vamos a mirar lo que nos dice Apocalipsis 13. ¿Quién me quiere leer Apocalipsis 13? Léemelo, por favor. Me paré sobre la harina del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. A ver, según lo que estamos leyendo en Apocalipsis, ¿cuál es el fin de Satanás de darle el poder a esta bestia? ¿Cuál es el fin, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que es el fin? ¿O cuál fue el fin de darle el poder a esta bestia durante el año 538 al año 1798? ¿Cuál creen ustedes que fue el fin? Perseguir a los santos, hacer guerra contra los santos, porque Satanás ha odiado al pueblo de Dios desde que ha habido hijos de Dios en esta tierra. El fin de Satanás con los imperios fue perseguir al pueblo de Dios, y todos vimos al pueblo de Dios en Babilonia, esclavo. Todos vimos al pueblo de Dios en Medo-Persia, esclavo. Y después de que terminaron los imperios, Satanás utilizó al poder papal para poder tratar de destruir al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 13 nos da unas características especiales para que nosotros conozcamos cómo trabaja Satanás y podamos tomar la mano del Señor Jesús y con él vencer, hermanos. Lo primero que se nos dice es que Satanás le dio al papado todo el poder, hermanos. Le dio el poder, el trono y la autoridad, hermanos. Durante estos 1260 años, Satanás a través del papado trató de destruir al pueblo de Dios. Lo persiguió, hermanos. Y aunque muchos murieron vencedores, porque el Hijo de Dios puede ser perseguido, puede ser quitado a la tierra, pero nunca será vencido,
porque nosotros con el poder de Dios somos más que vencedores. Amén, hermanos. Dice algo muy importante en el texto y quiero que veamos cómo este poder ahora modernamente ha intentado trabajar y está intentando trabajar para recuperar ese poder y tratar de perseguirnos a nosotros. Tenemos que mirar esta fecha y vamos a ver la historia reciente. Escuchemos. El Estado-Ciudad del Vaticano no es lo mismo que el Vaticano. La Iglesia nació hace 2000 años, pero el Estado-Ciudad del Vaticano, con sus pequeñas fronteras, hace solo 80. Para celebrar su aniversario, ha organizado una exposición de objetos y documentos inéditos que recorren su breve historia. Uno de los documentos más significativos es el Acuerdo de Letrán o Pacto Laterano, con el que se reconoció en 1929 la independencia y soberanía del Estado más pequeño del mundo. El Tratado de Laterano reconoce en nivel internacional la existencia de la Santa Sede como órgano central del gobierno de la Iglesia Católica, y entonces Italia y la Santa Sede se reconocen mutuamente. La muestra incluye la mesa y las sillas originales que se utilizaron cuando se firmó el tratado. Pero esta es la mesa en la que el cardenal Pietro Gasparri, que era secretario de Estado, y Benito Mussolini, que era el jefe del gobierno italiano, firmaron en el Palacio del Laterano los documentos del tratado. Como Estado, el Vaticano tiene desde entonces su propio sistema postal, telefónico y eléctrico, e incluso tiene su propio sistema para obtener ciudadanía, la cual no se hereda o se adquiere naciendo allí, sino que depende del trabajo que se tiene al servicio del Estado. Las 10 cardinales, los miembros de las representaciones pontificias, los guardias suizos y los laicos que trabajan en el Vaticano. La mayoría de sus edificios no son del Renacimiento, como lo demuestran imágenes topográficas y planos aquí expuestos, o esta gigante maqueta que revela que hay hoy por hoy dentro de los muros del Vaticano. Esta exposición puede también ayudar a la gente a ver que no hay ningún secreto detrás o dentro del Vaticano, más bien que todo lo que se vive aquí, todo lo que se puede considerar está presentado y la gente lo puede conocer. La exposición incluye otras curiosidades. Las más impresionantes son esta tiara de Pío XI, esta capa pluvial o este coche, un Citroën Victoria de 1929, considerado uno de los primeros papamóviles. Listo. A ver, para que podamos comprender el video que les estoy mostrando, tendríamos que irnos a la tercera bestia que está en Apocalipsis 17. Y vamos a leer a partir del versículo 3. ¿Quién me quiere leer Apocalipsis 17, 3? Bueno. Perdóname un momentico, vamos a leerlo pausado para que comprendamos. La primera bestia, ¿dónde fue vista? Porque Satanás, ¿de dónde proviene, hermanos? Del cielo. ¿Estamos de acuerdo o no? Es un ángel caído que proviene del cielo. La segunda bestia, ¿a dónde la vemos? En el mar. ¿Sí ven que son diferentes? Aunque son semejantes, son diferentes porque su procedencia es diferente. Y la tercera, ¿de dónde sale? ¿A dónde pisa? Desierto. ¿Sí ven? No podemos decir que son las mismas y que las cabezas simbolizan lo mismo y que los cuernos simbolizan lo mismo, porque son semejantes, pero son diferentes porque provienen de lugares diferentes. Sigue, hermanita, por favor. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de profetas, Sí. que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Listo, hasta ahí. La tercera bestia, vamos a gracias, hermanita. Vamos a desglosar. A ver, ¿cómo era la bestia? ¿Cómo era la tercera bestia? ¿Cómo era según el texto? ¿Cómo era?
Una bestia que tenía 7, ¿cuántos cuernos? ¿Semejante a las otras bestias o no? ¿Pero qué le faltaba a esta bestia? ¿Qué le falta? La corona. No tiene poder político ni militar. Y aparte de esto había una fusión. Esta es la bestia y que estaba montada encima de la bestia. Y la mujer era una mujer ramera. ¿Qué simboliza? Una iglesia que, o sea que sobre la bestia estaba una iglesia apóstata. Sobre las otras no había ninguna iglesia, ¿sí? Eran solamente bestias, ¿sí o no? Y el poder lo tenían los cuernos, ¿o no? Sobre esta estaba una mujer. Ahora miremos, si esto es un caballo y yo soy el jinete, ¿cuál de los dos es más poderoso? ¿Cuál de los dos? El caballo, ¿sí o no? El caballo es más poderoso, tiene más fuerza y tiene más poder. Pero ¿quién domina al caballo? El jinete. ¿Listo? Entonces, el poder de esta bestia está en ella misma. Pero ¿quién domina a ese poder? ¿Quién domina a ese poder? ¿La mujer o la iglesia apóstata? ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, ¿cuándo surge esta bestia? Hermanos, 1929. 1929. Y lo acabamos de ver en el video. ¿Cuándo surge qué? ¿Pero qué surgió ahí? ¿Qué surgió? El Estado del Vaticano. Estado del Vaticano, que es la unión de una iglesia con un poder, el poder papal. La unión de la iglesia y el Estado. Es un Estado, políticamente es un Estado, civilmente es un Estado, socialmente es un Estado, pero está dirigido por una iglesia. Si ven, hermanos, que la profecía no se equivoca. Si me están entendiendo, no, hermanos. ¿Cuándo surge esta bestia? Y esta es la que nos interesa a nosotros. Surge en 1929. Y es la que marca el tiempo para nosotros, los hijos de Dios. Una bestia que tiene comunión a una iglesia y que la iglesia la domina. ¿Quién es el presidente de este estado? El Papa. Pero ¿quién es el que rige todo? Allá, la iglesia católica. ¿Listo? Continuamos con otro video. Los pactos de Letrán o pactos lateranenses reconocen la independencia y soberanía de la Santa Sede con respecto a Italia, dando lugar a la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano con gobierno y leyes propias que lo regulan. Este pacto se firmó el... Perdóneme, ¿con qué? Gobierno y leyes propias que lo que es una nación, es un Estado. Recuerden, la bestia, el poder. ¿Tiene el poder o no? El caballo es el que tiene el poder. Es una nación con todas sus reglas y con todas sus cosas, pero está dominada ¿por quién? Por la iglesia. 11 de febrero de 1929, durante el pontificado de Pío XI, le otorgan a la Iglesia, además del estatus de Iglesia Oficial del Estado de Italia. El 11 de y entonces, en ese decreto, ¿qué se le otorga a la Iglesia también? La Iglesia Oficial del Estado. ¿Listo? Entonces, la unión de la bestia con la Iglesia. ¿Pero quién domina? La Iglesia. Recuerden que el jinete es el que domina. ¿Listo? La Plaza de San Pedro es mucho más que un monumento. Es la puerta de entrada al Estado Vaticano. Una vez traspasada la verja que rodea esta monumental plaza, las leyes que rigen los demás países quedan atrás. Aquí ¿qué es lo que queda atrás?
y estamos en un romeetpor.com, es la cadena oficial del Vaticano. Las leyes de los otros países quedan atrás, porque tienen sus propias leyes. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Cuándo surge esta bestia? 1929. Continuemos. Según Apocalipsis 13, ¿qué iba a sufrir esta bestia? ¿Qué iba a sufrir esta bestia según Apocalipsis 13, hermanos? A ver, leamos Apocalipsis 13 y miremos qué iba a sufrir esta bestia. ¿Qué iba a sufrir? A ver, ¿qué me quiere decir? Iba a sufrir una herida. Una de sus cabezas iba a ser herida. ¿Pero qué iba a pasar con esa herida de la cabeza? Iba a sanar. Y cuando esa herida comenzase a sanar, iba a recuperar todo el poder. Y con todo el poder va a perseguir al pueblo de Dios, a nosotros, hermanos. ¿Listo? ¿Cuándo recibió la herida mortal? 1798. ¿Qué pasó? Todos conocemos General Berthier, que tenía como emperador a Napoleón Bonaparte, entra a Roma, toma al Papa Pío, lo lleva para Francia y allí, un año después, muere. Y ahí fue la herida. Pero dice que la herida tenía que ser ¿qué? Sanada. Vamos a ver el video. Lo que en su momento pudo parecer mera coincidencia, hoy cobra profunda relevancia. La Iglesia, como la conocemos hoy, es el resultado del proyecto que comenzó con el Concilio Vaticano II. O sea, hay un proyecto. A ver, voy a borrar, me permito borrar, puedo borrar, ¿cierto, hermanos? Bueno, vamos a empezar a mirar cómo empieza a sanar la herida. Ya sabemos que la herida fue dada 1798. 1798, pero la profecía dice que tendría que sanar. ¿Cuándo comienza a sanar? Cuando comienza un Concilio Vaticano II. Continuemos con el video. 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, encabezada por el Papa Benedicto XVI, dará inicio al Año de la Fe, con el aniversario del Concilio Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo. A ver, ¿qué fue lo que expresaron todos los obispos que asistieron al Concilio Vaticano II en los años 60? ¿Qué fue lo que expresaron? Vamos a comenzar con el dominio del mundo, pero vamos a empezar con un año llamado el Año de la Fe. Vamos a ver qué es el Año de la Fe para que ustedes comprendan. En la Iglesia Católica, platicamos con el doctor Tras Luceros, quien nos explicó el significado y trascendencia del Año de la Fe. Un año de oración, reflexión, para pensar los 50 años del concilio, 20 años del catecismo de la Iglesia, para renovar nuestro espíritu, ¿sí? Y avanzar hacia la nueva organización. Ese es el significado. ¿Cuál es el propósito del Año de la Fe entonces? Renovar, curar y avanzar. ¿Qué decía la profecía? Que la herida tenía que ser ¿qué? Sanada. En el Concilio Vaticano II ellos propusieron ese plan y dijeron 50 años después de este concilio la Iglesia va a ser sanada y va a tomar todo su poder. Vamos a continuar con el Año de la Fe. Pero para poder profundizar, necesitamos entender lo que fue el Concilio Vaticano II. En 1960, el entonces Papa Juan XXIII llamó a concilio con la intención de recuperar
Iglesia, pues el mundo y la misma Iglesia vivían situaciones difíciles. ¿Con qué fin fue el Concilio Vaticano II? ¿Con qué fin? ¿Sí escucharon? Lo devuelvo. Presten atención que esto es muy importante, porque esto es de vida y muerte si lo entendemos nosotros, hermanos. Prestémosle atención al video. Lo que en su momento pudo parecer mera coincidencia, hoy cobra profunda relevancia. La Iglesia, como la conocemos hoy, es el resultado del proyecto que comenzó con el Concilio Vaticano II. Entonces, la Iglesia como la conocemos, ¿cuándo? Hoy. Una Iglesia fortalecida, un Estado fortalecido, dominando el mundo. Fue fruto de un plan surgido, ¿cuándo? 1960 en el Concilio Vaticano II. Ahora sí me estoy dando a entender, hermanos. Bueno, vamos a prestarle atención al video. La 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, encabezada por el Papa Benedicto XVI, dará inicio al Año de la Fe, con el aniversario del Concilio Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Platicamos con el Dr. Graf Luceros, quien nos explicó el significado y trascendencia del Año de la Fe. Un año de oración, reflexión, para pensar los 50 años del Concilio, 20 años del Catecismo de la Iglesia, para renovar nuestro espíritu. Para renovar, recuerden, estamos sanando la herida. Ese es el significado del Año de la Fe. Pero para poder profundizar, necesitamos entender lo que fue el Concilio Vaticano II. En 1960, el entonces Papa Juan XXIII llamó a concilio con la intención de recuperar la tradición de la Iglesia, pues el mundo... ¿Con el fin de qué, hermanos? Recuperar, porque ¿qué había pasado con la Iglesia? Había recibido una herida y era necesario recuperar eso que habían perdido. ¿Listo? Y la misma Iglesia vivía en situaciones difíciles. Es aquí, en el Concilio Vaticano II, que surge la nueva evangelización. ¿Pero qué es eso de la nueva evangelización? Justo proviene de la teología personalista. Este es el contexto con el que llegamos al Año de la Fe. Entonces, ¿qué es el Año de la Fe? Es el legado del Concilio Vaticano II. Es el relevo generacional. La herencia conciliar. Listo, a ver. ¿Qué fue planeado en el año 60, en el Concilio Vaticano II? Lo primero, recuperar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió? 1798. Entonces, en el Concilio Vaticano II empezaron a idear el plan para que esa herida fuera sanada. ¿Están de acuerdo o no? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más dijeron ahí? Es 50 años después vamos a lanzar un plan que se llama, ¿cómo se llama? ¿El año de la qué? De la fe. Y a partir de ese año viene la evangelización personalizada. Hermanos, ya no es por la fuerza a inicio, sino que va a ser por concesión. Ellos van a empezar o empezaron a evangelizar y están evangelizando el mundo y se están ganando el mundo a través del evangelio y las obras que están haciendo, porque ese era el plan. Por eso están sanando, para poder que el mundo los admirase, para poder que el mundo pudiera maravillarse de la bestia y de esa herida que había sido sanada. Entonces tenían que llevar al mundo a la evangelización. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos, o no? Bueno. Antes de su viaje a Latinoamérica, el Papa Francisco tuvo un vuelo. Benedicto XVI, antes de que éste comenzara sus vacaciones en Castel Gandolfo.
El Palacio de Castel Gandolfo, portero del Vaticano, y es la tradicional residencia de verano del Papa. Sus temperaturas más frescas y las hermosas vistas del lago Albano son algunas de las ventajas que convierten este lugar en ideal para pasar el verano. El palacio fue construido en la primera mitad del siglo XVII, durante el papado de Urbano VIII, y durante más de 200 años ha sido usado por casi todos los pontífices. Esta tradición se interrumpió en 1870 con la disputa en Vaticano. ¿Qué pasó con la residencia papal después de que fue atacada en 1798 por Napoleón Bonaparte? Perdieron su residencia papal, ese palacio que están viendo. Pero la herida tenía que ser ¿qué? Sanada. Vamos a ver si lo recuperaron. Fue a partir de 1929 cuando la Santa Sede adquirió oficialmente los terrenos del palacio. ¿Cuándo volvió a recuperar los terrenos del palacio? Y la herida está siendo ¿qué? Sanada. ¿Listo? Vamos a ver cómo ha sido sanada la iglesia. 132 delegaciones llegadas de todos los continentes para asistir a la primera gran misa del Papa Francisco. Reyes, príncipes, jefes de Estado y de Gobierno son los asistentes VIP que no son invitados directamente por el Vaticano. ¿Y qué nos dice esta imagen, hermanos? Recuperaron la residencia, recuperaron el Estado del Vaticano y ahora recuperaron la pleitesía de todo el mundo. ¿Y cómo está la herida entonces? Y cuando la herida sea sanada, ¿qué vendrá para el pueblo de Dios? ¿Qué vendrá, hermanos? Persecución. Si la herida está sanada, ¿qué es lo que sigue para nosotros entonces, hermanos? ¿Qué es lo que sigue? Persecución. No es tiempo de estar jugando a la iglesita, no es tiempo de estar relajados, estar pensando en casa carribeca. Es tiempo de estar pensando en cómo forjar un carácter con el poder de Dios para irnos para el cielo. ¿Cuántos queremos irnos para el cielo, hermanos? Ese es el tiempo que estamos, hermanos. Todas las señales nos están diciendo, arriba voz de que Cristo viene pronto. Miren, les voy a mostrar, voy a adelantarles un video, les voy a mostrar un video, les voy a adelantar. Bueno, el Papa es popular, pero les voy a adelantar un video por causa del tiempo, donde miren lo que dice el Papa. Bueno, vamos a ver primero el escudo del Papa y cómo esa herida ha sido sanada. Miren. El escudo del cardenal Jorge Mario Bergoglio, el nuevo Papa Francisco, refleja su humildad y devoción a la Virgen María, aunque como Papa debe de ser modificado de acuerdo con las reglas de la heráldica papal. El escudo cuenta con 3 símbolos situados en triángulo sobre fondo azul. ¿Cuántos símbolos tiene el escudo del Papa? El sol. Miren el primer símbolo. ¿Cuál es ese símbolo? ¿El símbolo de qué? ¿Y qué tiene en el centro? Las siglas de los jesuitas, los mayores enemigos del pueblo de Dios, que trabajan para el Dios Sol al igual que el Papa. Con las letras I-H-S en el centro. Es el símbolo de la compañía de Jesús a la que pertenece. En la parte izquierda hay una estrella de tipo común. Y ahora miren, ¿qué están viendo ustedes ahí? Primero, el sol. Y segundo, una estrella de qué? De 5 puntas. No es la estrella de David, que la estrella de David es esta, sino que es la estrella de Satanás. Miren por internet y busquen qué simboliza la estrella de 5 puntas, y es el símbolo de Satanás. Trabaja para el sol y tiene en su escudo el símbolo de ¿quién? De Satanás. Y ahora miren esto, miren, si ustedes fueran un dirigente religioso que amara al pueblo de Dios y le preguntaran, ¿es bueno ser pastor? Pastor, si le preguntara a usted, ¿es bueno ser pastor? ¿Usted qué diría?
¿Dios lo bendice o no lo bendice si usted hace su trabajo? Amén. ¿Cierto? Ahora miren lo que le pregunta un niño al Papa y miren la respuesta de él. Eran miles de niños de varios colegios jesuitas de Italia y Albania. Varios de ellos se acercaron para hacerle preguntas improvisadas, algunas muy curiosas. Una niña le preguntó si siempre quiso ser papa. Non volevi fare il papa? Ma tu sai cosa significa che una persona che ha voglia di fare il papa non si voglia a se stesso, Dio non lo benedice. ¿Cómo? Que una persona que quiere ser papa no se quiere a sí misma y que Dios no lo quiere. Ahí nos está mostrando por sus propias palabras aquí, para quién trabaja uno, hermanos. ¿Listo? Bueno, continuemos. Miremos este otro video. Francisco saludó brevemente a los reyes de España al final de la ceremonia de canonización, junto a las demás delegaciones oficiales, pero hoy se ha detenido con ellos casi una hora. Ha sido quizá la audiencia más larga de su pontificado. Durante el saludo a la delegación, Francisco bromeó con el ministro de Exteriores de España. Miren lo que le dice. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué le dijo el ministro? ¿Que él era qué? ¿Alumno de los qué? ¿Y cuál es la respuesta del Papa? Tienes el virus adentro. ¿Qué tal? Tienes el virus dentro. Y un virus es algo bueno, ¿cierto? ¿Sí es algo bueno un virus? Un virus es malo. El mismo Papa está diciendo que un Papa, el que tenga el nombre de Papa, no es bendecido por Dios. Y el ser jesuita es tener un virus adentro. Ahí nos está diciendo para quién trabajamos, no hermanos. ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? Y miremos esto. En medio de una de las mayores crisis en la historia de la Iglesia Católica, la renuncia del Papa abre un capítulo inesperado. Crisis con el mundo islámico, crisis con el mundo hebreo. ¡Habemos Papa! Desde América Latina y contra todos sus pronósticos, un pontífice jesuita es el nuevo líder espiritual de 200 millones de fieles. Estoy muy emocionado. Un Papa sudamericano. Se ve que ha cambiado todo porque habla con el corazón al corazón. Esto representa una producción original reveladora sobre los orígenes y el pensamiento del Papa Francisco. Es un Papa de un nuevo continente, lo que es un gran avance también. Han dicho que quiere cambiar la iglesia, no quiere cambiar el mundo. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huella que marquen la historia. El Papa del fin del mundo, domingo 21 de julio a las 11 de la noche. ¿Y qué es lo que dicen los periodistas que nosotros no queremos decir? ¿Qué es lo que están diciendo, hermanos? ¿Que es el Papa de qué? Lo que nosotros adventistas no estamos proclamando. Estamos cerca a la segunda venida de Cristo y las piedras están diciendo que estamos en el fin del mundo. Y nosotros dormiditos, hermanos, todo se está apaguando, se está planteando un nuevo orden mundial, donde el objetivo vas a ser tú. Pero ¿en cuál lugar de las vírgenes quieres estar? ¿En las prudentes o en las falsas? Todo a viva voz nos están diciendo de que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, ¿cómo debemos estar en iglesia? Y hablemos con otro testigo. Y ahora Roberto Funes, que tiene información, y vamos a ver del Papa Francisco. Hola Robertito, bienvenido. Hola, mi querido Pablo, por periodistas. Sí, feliz porque se ha cumplido. No son evangélicos ni adventistas. Que Francisco Jorge Bergoglio asumió como Papa. El Papa del fin del mundo, como el ¿El Papa qué? Se formó así, correcto, ¿no? ¿El Papa qué? Porque nosotros no queremos hablar, las piedras están hablando.
Que Francisco es el Papa ¿de qué? Del fin del mundo. Hermanos, estamos en crisis final. Ya se está forjando una imagen de la bestia. Hermanos, si la bestia que surgió en 1929 es una iglesia dominando el poder papal, la imagen es el papado dominando a los Estados Unidos, porque es una imagen, eso dice el conflicto de los siglos. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Se está forjando eso. Ya ese papa del fin del mundo entró al Congreso de los Estados Unidos y fue aclamado. Hoy en día, mayoría católica en Estados Unidos. Hoy en día, mayoría de los jueces de la Corte Suprema católicos. Hoy en día, mayoría del Congreso son católicos en los Estados Unidos. Ya se está fraguando una ley que va en contra de nosotros. Las profecías todas nos dicen que todo el tiempo está cumplido, que esto se va a acabar, hermanos. Y todas estas exhortaciones de la palabra de Dios son para ti y para mí. Hoy el Señor Jesús nos está diciendo que Él viene pronto y que los eventos finales serán rápidos y que es necesario que tú y yo nos preparemos si queremos alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En 1929 comenzó la nueva era del poder papal. Su herida ha comenzado a sanar. Su herida está prácticamente sanada. ¿Qué viene para ti y para mí? Persecución. ¿Qué viene para ti y para mí? Muerte quizás. ¿Qué viene para ti y para mí? Angustia, hermanos. Pero no les dé temor, alégrense, que nosotros con Jesucristo somos más que vencedores. Hoy todas las profecías nos están diciendo que Cristo viene pronto. Y dentro de 15 días, cuando continuemos con la profecía, vamos a ver el poder de la bestia de Apocalipsis 17. Y cómo ese poder ha ido escalando peldaños y ha ganado adeptos. Y está dominando todo el mundo con un solo propósito: adoración a la bestia y a Satanás. Pero hermanos, nosotros los hijos de Dios no volteamos nuestro pie, porque tenemos nuestra mirada siempre fija hacia adelante y hacia arriba, y hemos sabido en quién hemos creído. Hemos creído en Jesucristo y sabemos que con Él somos más que vencedores. Hoy estudiamos una bestia que ha sido forjada y bien planeada a través de los años. Una bestia que está ganando poder y que la profecía nos dice que cuando tenga todo el poder tratará de destruirnos, tratará de matarnos y tratará de dañarnos. Pero confíen, hermanos, que el alma que está escondida con Cristo en Dios es indestructible, porque nosotros con Cristo reinaremos por toda la eternidad, porque Él ganó eso para nosotros en la cruz del Calvario. Pero es necesario que te prepares, porque como estás o como estoy, hermano, no nos vamos a ir a decir. ¿A dónde estás forjando tu vida? Si tu vida está forjada por lo material, si tu vida está siendo forjada por las cosas que este mundo tiene, mi hermano, vas por un mal camino, porque tu vida debe ser forjada a partir de este momento por Cristo y para Cristo, hermanos. Hoy todas las señales nos están diciendo de que Cristo viene pronto. Hoy todo lo que vemos, terremotos, guerras, descomposición social, los países en conflicto, todo esto nos está diciendo que hay una crisis que ellos mismos han forjado para lograr un nuevo orden mundial que vaya en contra del pueblo de Dios. Y nos perseguirán y tratarán de dañarnos. Pero nosotros tenemos una ala segura y un refugio seguro: el refugio de nuestro Señor Jesucristo. Y con Él vamos a vencer. ¿Cuántos creemos? Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Y los espero dentro de 15 días para que continuemos. Muchas gracias a todos. Vamos a